Esas empanadas, Un ratito. sobre todo, ¿eh? Qué plato noble la empanada. Sí. Qué fruta noble la acá tenemos empanada, un ¿no? experto también, ¿eh? Acá tenemos un experto en gastronomía. Está Diego Valenzuela con nosotros. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo te va? Gracias a todos. Un ¿Todo gusto. bien? De todo lo que había ahí en la mesa, ¿con qué, a qué le entras? Tenés que elegir un solo plato de acá hasta que te mueras, de lo que estaba ahí en la mesa. Uno hoy, para el frío, Para hoy. plato de guiso de lentejas. Lejos. Listo. Y la empanada, sin duda, que es un ícono, porque viene desde... Es milenaria. Y hay un gran libro de Pietro Sorba. Hay un libro sobre empanadas. Sobre la empanada, la historia de la empanada. Mira, y hay, interesante. a ver, hay un Boca River en la Argentina sobre la empanada, Bueno, sobre cuál es la sí, mejor. claro, recién anduvo abriendo interminable. el señor, entre la salteña y la tucumana. Diego, no te trajimos para hablar de gastronomía, por supuesto, pero apelamos a que tenés un gran conocimiento para hablar de este tema rápidamente. Pero quiero preguntarte con respecto a lo que está pasando en el conurbano bonaerense. Nosotros nos sentamos acá todos los días, vamos a los móviles, y en los móviles todo lo que recibimos son situaciones vinculadas a la inseguridad. Sí, señor. Y episodios que, si uno no prestaba atención, parece que es el mismo episodio. Vos decís, no, pero no es el mismo, porque no es el mismo lugar y no es el mismo color del vehículo. Un robo cada 4 minutos, muchos episodios, como destacaba Caraba, mucha gente armada. Se bajan 4 tipos de un auto con 4 armas, te apuntan en la cabeza, salen corriendo. Vos, cuando empezás el día ahí en el municipio, ¿recibís estos reportes que recibimos nosotros? ¿Muchos hechos de inseguridad? Sí, en todo el conurbano está picante y hay hechos cotidianamente, en algunos lugares más, en otros menos. Claramente es la prioridad de la gente. Ahora viene un fondo de seguridad que decidió la provincia de Buenos Aires, que es para comprar patrulleros. Es bienvenido, no alcanza, porque arriba del patrullero tiene que venir un recurso humano que no siempre está. Claro. Falta policía. Antes teníamos, por ejemplo, caminantes. Eso es muy bueno en los barrios, en los centros comerciales. Ahora, como hay escasez de recurso humano policial, están todos en el patrullaje. Y además hay un tema de mirada ideológica, hay un sesgo en el gobernador a veces, esto de ser parte del Team Zaffaroni, de justificar más al delincuente que ponerse del lado de la víctima, ¿no? Ahí necesitamos un gobernador que lidere este tema, que se meta en temas como reiterancia, reincidencia para frenar la puerta giratoria, que también se sume positivamente al debate del régimen penal juvenil, porque muchos de los delincuentes son jóvenes, o las bandas se aprovechan de los jóvenes porque total no son punibles. Me parece que son debates profundos que hay que dar y que a veces el gobernador no los quiere dar por un tema ideológico. Diego, pero vos hablas del tema de debate. Vos como intendente, siempre cuando nosotros en los medios le adjudicamos la responsabilidad a la policía, al gobernador, y después el papel del intendente, ¿vos qué podés hacer sin tener la conversación con Axel Kicillof hoy, por ejemplo? Mira, siempre hay que tener una conversación porque hay que coordinar las acciones, hay que tener un buen mapa del delito y los municipios tenemos, y de hecho lo hacemos, que ayudar. Desde el sistema de cámaras, la iluminación, alarmas vecinales, comprar móviles. Es un sistema de apoyo logístico el de los municipios, que tiene que estar, pero los municipios no pueden crear policía. A mí cuando hay una situación picante en un barrio me encantaría decir, pongo policías, pero no es una definición que pueda tomar ni yo, ni Moreira, ni Lucas Guín, ni Mariel Fernández, ni ninguno de los intendentes de la zona. Así que ahí el que se tiene que poner las pilas es el gobernador con su equipo y priorizar este tema mucho más. Diego, ¿se puede saber qué pasó o si a ustedes les llegó algo de lo que fue el Fondo de Fortalecimiento de Lucha contra la Inseguridad que se creó en 2020 después de que el gobierno nacional le sacó a la ciudad de Buenos Aires el 1,5% de coparticipación y que esa plata decían que iba a estar destinada a este fondo? ¿Se lo repartieron a los intendentes? Sí, época de Alberto Fernández, hubo compra de patrulleros que son de hecho los patrulleros que 4 años después hoy hay que renovar. Porque el patrullero se gasta muy rápido porque anda 24 horas. Entonces hoy este nuevo fondo va a ayudar a que podamos renovar parte de eso. Pero no es crecer, no es mejorar, es simplemente cambiar un vehículo que está desgastado por un vehículo nuevo, Diego, pero no cambia el fondo de la cuestión. Y ese fondo que estás hablando, ¿ese fondo lo administra el gobernador, lo administra en forma conjunta, les pasa a ustedes plata para que ustedes decidan, o ustedes están esperando a ver cuántos compran y cómo los distribuyen? Es un fondo que se distribuye por un coeficiente para cada municipio y lo administran los municipios. Con eso se pueden comprar especialmente patrulleros y algunas otras cosas vinculadas con la seguridad. Yo estoy por firmarlo, estoy esperando que me den la fecha para hacerlo. De nuevo digo que es una buena decisión, necesaria, pero por supuesto no alcanza. Es como una precondición tener patrulleros funcionando. ¿Cuántos patrulleros más o menos te pueden llegar a tocar y cuántos necesitas?
Mira, más o menos nosotros vamos a poder renovar, porque esto digo, no es nuevo. Claro, no es, renovar, no es sumar a la flota, sino tenés claro, 100 y por ahí seguís 100, pero con un poquito más nuevo. Por eso es que yo digo que falta recurso humano, porque vos podés cambiar un patrullero viejo por un 0 kilómetro, pero el tema Si no tenés quien lo maneje. que no necesariamente estás ampliando el control. Claro. ¿Y la policía bonaerense rema a favor o no? En su mayoría sí, Pancho. Hay excepciones, como todo, hay una parte de la policía que puede ser cómplice, corrupta, pero la gran mayoría son héroes que por un sueldo muy, muy bajo hacen lo que pueden con lo que tienen, con un respaldo que para mí es débil. Yo siempre digo, se necesita en la provincia una actitud de control, de firmeza, de respaldo a la fuerza como la que tiene Patricia Bullrich a nivel nacional. Hay un trabajo dedicado del ministerio y de la policía, pero debería ser una prioridad mucho mayor de parte de la política de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que ahí hay un sesgo ideológico, esto que le llamo el Team Zaffaroni, una idea como de centro de estudiantes universitario, donde la policía sigue siendo la mala, la represora, y en realidad es todo lo contrario, es la que pone orden, la que defiende a la persona que quiere salir a trabajar, a los chicos que van a la escuela. Ahí hay un sesgo ideológico que nos tiene un poco trabados. Diego, estás hablando de lo que pasa en el conurbano, de lo Sí. que pasa en la provincia de Buenos Aires, de este sesgo ideológico, de una situación que cuando nosotros planteamos muchas veces la respuesta es, no, bueno, no es tan así, porque las estadísticas dicen otra cosa y cuando comparamos esto con esto, esto es información urgente, Garaba, información urgente. Urgente en La Nación Más, conurbano violento, conurbano invivible. Así le disparaban a un delivery, a un trabajador para robarle la moto. Fue en Merlo. Miren, lo tiran primero y le disparan al chico. Los delincuentes finalmente se van y huyen sin concretar el robo, pero le dispararon. Así se trabaja, así se vive en el Gran Buenos Aires. Esto fue en Merlo. Pero miren al chico, primero le tiran algo para arrojarlo de la moto. Primero lo desestabilizan para que caiga y poder sacarle la moto. Después le disparan, él sale Exactamente. corriendo y finalmente terminan escapando. No lo sin mataron de robar. milagro. Mira vos. ¿Esto a dónde fue, Gustavo? En Merlo. Esto fue en las últimas horas en Merlo. Pero pasa en Merlo, pasa... El video que estábamos mostrando antes de un robo piraña fue en La Tablada, el robo piraña en automovilista. Ayer me llamó el presidente anoche de uno de los foros de seguridad de la zona oeste de Gran Buenos Aires. Le robaron el auto 2 delincuentes armados en la puerta de la casa. La verdad que está fuera de control el conurbano. Está Avi Oliverio ahí en el lugar de los hechos con mucha más información sobre lo que pasó. Avi, ¿cómo estás? Buenos días nuevamente. Estamos en Ombú y Junín. Estamos cerca de una avenida muy concurrida, que es la avenida Constitución, aquí en la zona de Merlo. Estamos también cerca de lo que es Paso del Rey, cerca del acceso oeste, que esto le da vía libre a los delincuentes para que puedan actuar y huir de manera inmediata. Aquí en esta intersección es donde se ve el video, las imágenes de las cámaras de seguridad. Estamos en una zona de fábricas donde hay varias cámaras y que también de algún modo hablan de la inseguridad que se vive en la zona. La imagen que ustedes estaban viendo retratada del hecho es de esta vivienda, que ya si partimos de la base y analizando la vivienda, vemos que tienen cámaras de seguridad, que tienen rejas en la puerta de ingreso y luego también una reja en el patio delantero con pinches arriba. Bueno, esto ya habla un poco con la inseguridad, ¿no? que viven estos vecinos. También vemos que tiene una alarma. Hay alarma vecinal aquí en la zona y lo que se puede ver en las imágenes es cómo viene por Junín esta moto con este delivery que estaba llevando un pedido aquí a la zona y es sorprendido por estos delincuentes en esta modalidad motochorros. 2 delincuentes que primero lo que hacen es desestabilizarlo. Él se cae en esta esquina de una manera realmente muy pero muy brusca, intenta huir cuando estos delincuentes lanzan un disparo y no lo matan de milagro. Ustedes recién lo comentaban. Este joven no murió de milagro. Los vecinos escucharon el sonido de un disparo, pero claro, cuando salieron se encontraron con una moto caída, pero aparentemente el joven se había ido a pie por
por la desesperación propia, ¿no?, del hecho de inseguridad, ¿no? Estos delincuentes finalmente huyeron, se dieron a la fuga por la misma calle por la que circulaban, que es Junín. Hasta el momento no se sabe nada de ellos, pero lo que recién me comentaban algunos vecinos de aquí de la zona es que estos hechos se viven con muchísima frecuencia y sobre todo en la modalidad motochorros, delincuentes que circulan con las motos y están al acecho, viendo qué es lo que pueden hacer. Hay muchos robos que se dan de manera frecuente, como por ejemplo el robo de objetos personales, como los celulares, y en la vía pública. En este caso le tocó a este delivery que no lo mataron de milagro. Lo importante para remarcar es Abigail, Horacio, Valenzuela, que son cada vez más frecuentes los robos de vehículos, especialmente las motos. Los chicos como este muchacho del delivery no tienen asegurada la moto contra robo, porque debido a la baja de la frecuencia de siniestralidad, aumentaron los seguros de robos de motos. Entonces, no les dan no pueden cubrir los costos con lo que ganan trabajando para pagar el seguro de moto. Entonces andan únicamente con la cobertura civil, no pueden hacer otra cosa. ¿Y sabés lo que ocurre también, Abigail? En muchos casos se dio en Merlo, en Pontevedra, le roban la moto y piden rescate, 300.000 pesos de rescate. Qué locura. Así se está viviendo. Tengamos en cuenta que lo que es La Matanza y Morón y Merlo son los lugares donde mayor cantidad de robos de motos se denuncian. Avi, muchísimas gracias, como siempre, gran cobertura. Hasta luego. Hasta luego. Diego, a ver, quiero consultarte con respecto a, en cierta forma, la convivencia. Vos decías, se nos complica en la provincia porque hay una cuestión ideológica por parte del gobernador que choca con la idea que nosotros tenemos. Vos pensás que la idea va por el lado de lo que propone Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de la Nación y no con esta doctrina zaffaroniana donde a veces se prioriza los derechos del delincuente por los derechos de las víctimas. ¿Qué pasa con tus vecinos intendentes? ¿Hay una idea común? Porque vos decías, la inseguridad es uno de los reclamos más grandes que tenemos por parte de la ciudadanía. El gobernador tiene una idea, pero con tus vecinos, ¿hablan más o menos el mismo idioma con respecto a la preocupación de la inseguridad o también tenés una cuestión ideológica con los intendentes? En más o en menos es común la visión, ¿no? O sea, en Morón, en San Martín, en Hurlingham, en Ituzaingó, en Merlo. Creo que cualquier intendente lo que quiere es que su gente viva tranquila, que el laburante pueda salir, que estos pibes que reparten, que hoy es un canal clave para el consumo, ¿no? El reparto. No arriesguen su vida, no pierdan su patrimonio, que es su moto. Después hay sesgos ideológicos, porque dentro del kirchnerismo, vos sabés, hay peronismo y después hay sectores mucho más de izquierda que validan la teoría de Zaffaroni. Y ahí entran en tensión con su pueblo, porque el pueblo lo que les pide es seguridad. Claro, Diego, pero el tema de la justicia también, yo coincido con vos totalmente, pero hay algo que está la justicia. Claro. Digo, el pedido es hacia el gobernador, pero ¿qué hacen en conjunto con el tema judicial? Porque después las normas están, digamos, legisladas, pero también se aplica según la normativa de la justicia. Es cierto eso, porque además los intendentes debemos, y no ocurre en todos los casos, involucrarnos en las denuncias de los vecinos y llevarlas a la justicia para que terminen en un allanamiento. Si el intendente se hace el tonto y no empuja las denuncias, no se produce un allanamiento y no cortás una banda. Y ahí sí hay contemplación, en algunos casos puede haber complicidad, digamos, ¿no? Pero también desde la política y desde la gestión, vos podés ir cambiando situaciones, como esto de la reincidencia y la reiterancia, es poner la vara en un lugar diferente, que no sea tan fácil que si ya tenés causas previas te puedan soltar al toque, digamos. O el delito penal juvenil. Nosotros desbaratamos una banda de robo de autos muy importante en un barrio Esperanza. Había chicos de hasta 12 y 13 años, enfierrados, como piraña, rodeaban a los autos de aplicaciones. Sí. Y uno llamaba, todo esto bien organizado, y usan a los pibitos. Y esos pibitos... El otro día mataron a un policía ahí en la Carcova, que no sé si es jurisdicción tuya o de San Martín, en José Lon Suárez. Un policía que fue con el hermano, un policía de seguridad aeroportuaria, Lucas Flores, que fue a comprar un auto que habían tenido la oferta por Marketplace y los rodearon. Claro. Ahí es que yo digo que se aprovechan de los pibitos y nosotros no podemos no ver este tema. Hay que crear un régimen penal juvenil serio, con una edad más baja
que contemple no solo la contención y el estímulo, sino el apego a la ley. Viste que si un chico de 13 a 14 años sale enfierrado, sale dispuesto a matar. Y hay que tratarlo como un delincuente también dentro de la lógica de su edad. Y esto es lo que está en discusión, que a veces con el kirchnerismo cuesta, ¿no? Claro. Diego, gracias A por ustedes. venir a visitarnos. Muchísimas gracias, Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero. Vamos